La Fundación de Abogados Litigantes del Sanedrín presenta Los Emblemáticos del Sanedrín. Un programa de actualidad, entrevistas, comentarios científicos, ortodoxo y conductual para la juventud y el adolescente, bajo la conducción del licenciado Reyes Álvarez de Lozano, y en los comentarios, los doctores Alfonso Torres, Carlos Lorenzo y Reina Celeste Álvarez. Así se inicia Los Emblemáticos del Sanedrín. El Señor Jesús les bendiga a todos. Qué placer saludarles en este día. Yo soy Anderson Barrientos, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana aquí en el país de República Dominicana, y tenemos el gusto y el placer de invitarles a nuestra 23ª Convención Nacional, que se estará realizando los días 2, 3 y 4 del mes de enero de este año entrante 2016. Queremos invitarles muy especialmente. Va a estar con nosotros el pastor Sammy Mosquera desde Puerto Rico, predicando la palabra del Señor, y también vendrán algunos invitados especiales desde Colombia, y queremos que todos estén al tanto. Ven y comparte con nosotros esta gran bendición que llenará tu vida y tu alma. Si deseas, también puedes tener información en www.ipuc de Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, www.ipuc.org.com. Ahí vamos a estar transmitiendo también la convención nacional, y te invitamos y te esperamos. Buenos días, país, saludos para todos y para todas. Así se inician los emblemáticos del Sanedrín, como siempre, con una nueva dinámica, con cosas nuevas, cosas diferentes, porque esa es la vida y esto es en vivo, siempre diferente. Anderson, ¿dónde será el Congreso? ¿Cuál es la sede del Congreso? Se estará realizando en el Club Calero Villa Duarte, ubicado ahí cerca del puente de la 27 de febrero, Club Calero Villa Duarte, en el Farolito. Los temas de reflexión para esta jornada, ¿cuáles serán? ¿O hay un tema central? Se estará dando el mensaje bajo el tema Presentando al Dios no conocido. ¿Y de la República Dominicana vendrán delegados de todas las iglesias que ustedes tienen en el país? Sí, será la convención nacional e internacional. Vendrán también alguna delegación del país de Colombia, ya pues que la obra misionera en este país nuestra se abrió desde Colombia, y vendrá desde Puerto Rico el misionero Sammy Mosquera a traernos la palabra, pero se reunirá toda la iglesia a nivel del país allí en el Club Calero. ¿Y del país de cuáles provincias estarán presentes en el Congreso? ¿Santiago, Romana, algunos pueblos más? Sí, hay varias. Vienen de Baní, viene de Santiago, de Puerto Plata, vienen de varios lugares del país a esta convención, y también todas las iglesias de aquí de la capital. Entre esas está pues donde yo pastoreo los Tres Brazos, la iglesia central que queda ahí ubicada al lado del Olé que queda en el Farolito, está el Olé, el Vimenca y la iglesia central nuestra. Entonces la sede está ubicada en un sitio que todas las iglesias podemos acudir. Van a ir también, por ejemplo, vienen de Higüey y de muchas otras partes del país, pero estaremos todos reunidos allí en este lugar. Barrientos, en el país uno se ha encontrado con una historia de que la mayor parte de las personas que se congregan en una iglesia diferente a la católica son personas de cierta edad y con algunos achaques de salud, como si la gente esperara un momento de dificultades para acercarse al Señor. En el caso de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál es la presencia o la participación de los jóvenes? Bueno, es muy grande, realmente es muy grande, ya que uno de los objetivos nuestros es llegarnos a la juventud, y trabajamos también mucho con la niñez. Entonces, cuando se fortalece la niñez, se fortalece en sí toda la familia, los niños van creciendo en nuestras congregaciones, y también entonces van siendo parte de los jóvenes a medida que van creciendo, y los mismos jóvenes que vamos ganando. Realmente la juventud es un trabajo fuerte en nuestra iglesia, porque entendemos que
que la juventud son personas muy fuertes, vigorosas, que pueden ayudarnos a llevar la palabra de Dios, y que también los jóvenes podemos estar en el camino de Dios. Pablo dice: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y porque habéis vencido al maligno. O sea que también los jóvenes tenemos un papel principal en el camino de Dios, también podemos seguirlo. Anderson, vayamos a navegar ahora en aguas un poquito más profundas. El mundo está en un momento de mucha convulsión. Hay quienes sostienen que el Medio Oriente será el espacio geográfico donde puede detonar una conflagración mundial de carácter bélica, ¿verdad? Y hay quienes han dicho que una tercera guerra mundial sería el fin de la historia, sería el fin de la vida en el planeta Tierra, dadas las desarrolladas armas que hoy tiene la humanidad, para desgracia, en este caso las armas nucleares. Ya en la Segunda Guerra Mundial se soltaron allí en Hiroshima y Nagasaki 2 bombas atómicas por parte de los Estados Unidos, y esto creó un desastre ambiental y de salud que todavía hoy la humanidad paga la consecuencia, y sobre todo los japoneses, donde aquellas bombas explosionaron, todavía ahí no hay posibilidad de que haya vida, ¿no? Y hay quienes dicen que lo que está pasando en el Medio Oriente es bíblico. El conflicto entre el pueblo palestino y el pueblo de Israel, entre la descendencia de Abraham y de Ismael, y el tema de los ismaelitas. ¿Hasta dónde Anderson Barrientos pudiera hacernos aquí una valoración, un enfoque del tema de la situación del conflicto en el Medio Oriente y cómo esto puede repercutir a nivel mundial? Bueno, realmente, don Alfonso, pasa algo, pero repercutir de una manera bastante, ya que vemos que el tema de Medio Oriente es un tema en el cual no solo están metidos Medio Oriente, sino que hasta muchas naciones externas se meten en ese tema, ya que el Medio Oriente es una ubicación que tiene mucho petróleo y bueno, muchas otras cosas que las naciones que están fuera de él quieren poseer o quieren adquirir. Entonces por eso se meten tanto en la polémica del Medio Oriente. Pero como usted bien lo decía, la fuerza o la polémica más fuerte está entre lo que son los árabes y lo que son los israelitas, lo que son los judíos. Entonces ahí es donde está más que todo la fuerte polémica. Pero ¿qué pasa? Que aunque siempre eso ha presentado muchos problemas a través de toda la historia, siempre ha traído problemas, porque uno siempre tiene que irse a la historia para entender lo que está pasando hoy en día. Ya, dicen por ahí un adagio, si se puede decir así, los historiadores dicen, bueno, el que no sabe historia está condenado a repetirla, como queriendo decir, si yo sé la historia, entonces no tengo que repetirla. Ahora bien, en Medio Oriente pasa que ellos conocen muy bien su historia y saben realmente qué fue lo que pasó. No es que ellos ignoren la historia, pero resulta que es un pueblo que siempre por su historia han tenido problemas, y el problema se basa en la existencia del pueblo de Israel, que las naciones árabes no han querido pensar o afirmar o decir que hay una nación israelita, que hay una nación judía, un estado judío. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando uno mira los estados islámicos y los estados árabes, tienen algunos 22 estados que son árabes y son considerados naciones, pero solo hay una nación, que es la nación judía, la nación de Israel, que se estableció como nación y ya es una nación, así ellos no quieran como aceptar que Israel es una nación. Desde el primer momento en que Israel se estableció como nación en el 1948, al irse en las tropas inglesas, que abandonaron esa nación y ese lugar porque estaba dominado ahora por tropas inglesas. Cuando ellos abandonaron ese lugar, entonces desde ese mismo año comenzaron los ataques. Empezó a atacar por la parte de arriba, empezó a atacarlo Siria, Jordania, y comenzó a atacarlo Egipto por la parte de abajo. De una vez bien se fueron los ingleses, empezaron los ataques, porque ellos no consienten que ahí haya una nación que sea diferente a la religión de ellos. Creo que es más un problema de religión que un problema político,
porque no creo que una nación tan pequeña, más o menos del tamaño del Salvador, es una nación pequeña. Pero ¿qué pasa? No creo que una nación tan pequeña sea problema cuando las naciones árabes tienen la mayor parte de territorio. Entonces esa guerra siempre ha existido, pero Israel ha querido la paz y siempre ha procurado la paz. Y hasta una demostración de que Israel siempre ha querido la paz es que ellos no han visto problema en devolver territorio que han ganado en medio de ataques que les han hecho a ellos y en medio de guerras. Entonces a ellos los han atacado, pero Israel mientras más lo atacan, como que más se va expandiendo. En defensa va conquistando más terrenos, pero en cierto momento le devolvió a Egipto un territorio que es incluso mucho más grande que el mismo Israel. Pero por paz, Israel dijo, nosotros devolvemos territorio, al todo es que queremos paz. Pero entonces las naciones árabes siempre han dicho que a ellos no les interesa negociar paz con Israel, que lo que ellos quieren es que no exista el Estado judío. Bueno, eso es un problema ahí muy serio, muy difícil, porque la violencia allí no tiene límites y la muerte de niños y de ancianos, la destrucción de propiedades materiales, aquello es sumamente difícil y la humanidad no va a encontrar paz mientras el Estado de Israel y el Estado palestino no se pongan de acuerdo. No habrá paz en la humanidad, porque lo que allí pasa cada día, eso es simplemente impensable, impensable. Eso tiene que tener alguna solución, porque de lo contrario la humanidad va rumbo a su propia liquidación. Parecería que el ser humano se está encargando de liquidarse a sí mismo. ¿Cómo pudiera evitar el ser humano la autoliquidación? Bueno, realmente pasa algo, y es que usted mencionaba algo que de pronto posiblemente eso podría ser el fin del mundo, pero los que estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que para el fin del mundo todavía falta mucho tiempo. Realmente falta todavía que pase, primero la iglesia se tiene que ir, primero la iglesia será levantada, y después de que la iglesia sea levantada, aquí comenzará a pasar algo que es conocido como la gran tribulación, que eso es algo pues que hasta la gente del común lo ha llegado a oír. Entonces comenzará a pasar la gran tribulación, pero después de la gran tribulación vendrá algo que se le llama bíblicamente el milenio, que lo conocemos como el milenio, que son 1000 años sobre la tierra de gobierno. O sea que el planeta como tal todavía le quedan más de 1000 años, aunque realmente esta tierra llegará a su momento en que nosotros no estaremos habitándola acá. Nosotros tenemos una patria que es celestial, pero la tierra acá como tal no estará habitada. ¿Usted piensa que no hemos entrado al milenio? No, todavía no hemos entrado al milenio, porque para que empiece el milenio, ya Cristo tuvo que haber venido primeramente por la iglesia, porque primero la iglesia recibirá al Señor, dice la Biblia, en las nubes, en el aire. El Señor cuando venga por segunda vez, la iglesia no está esperando la segunda venida del Señor, porque en la segunda venida del Señor la iglesia vendrá con Él. Nosotros estamos esperando ese levantamiento de la iglesia que vamos a recibir al Señor, dice la Biblia, en el aire. Él no pisará la tierra, pero cuando el Señor venga, entonces Él pisará la tierra, pero cuando Él venga por segunda vez y que pise la tierra, pisará el monte de los olivos, y la Biblia dice que el monte de los olivos se partirá en dos y formará un valle, que en ese valle habrá una guerra conocida como el Armagedón. Las naciones querrán destruir al pueblo de Israel, querrán destruir y atacar Anderson, eso es lo que estamos viviendo. Yo pienso que estamos en los tiempos de la tribulación. Yo no sé por qué usted dice que no. Vea lo que pasó ahora mismo en Francia, o lo que está pasando en Siria, los bombardeos masivos. Y ahora hay una gran coalición de Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, para acabar supuestamente con el Estado Islámico, por un Estado que no tiene un territorio en específico, porque está en varias naciones del mundo árabe. Y entonces estamos en medio de la tribulación. No, la gran tribulación. Pero eso es lo que se está viviendo en el Medio Oriente. ¿Y en qué situación está, por ejemplo, Colombia? Con 50 años de guerra civil, de guerra paramilitar, del narcotráfico, todo lo que está pasando en México, en Centroamérica, aquí en República Dominicana. Yo pienso que estamos viviendo los tiempos de la tribulación. Sí, no, porque si esto no es tribulación, ¿qué es esto? No, es que esto no es un paraíso. Claro, no es tan grande lo que estamos viviendo, porque por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado y ha habido muchas guerras, rumores de guerras,
y todo eso, pero todavía no estamos en la gran tribulación, porque lo que va a venir para la gran tribulación es algo que no es comparado ni siquiera con lo que estamos pasando hoy en día. ¿Por causa de qué? Por causa del mismo hombre. El mismo hombre está destruyendo la tierra, el mismo hombre está viviendo en pecado, el mismo hombre no se está acercando a Dios, el mismo hombre, hay enfermedades que se han causado por el pecado y la maldad del hombre, pero ¿qué tal las enfermedades que el hombre mismo está creando y que en su momento de pronto van a surgir? Entonces eso va a dar paso a la gran tribulación, pero la Biblia dice, por ejemplo en Apocalipsis 3 el verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir para probar al mundo entero. Entonces, esa prueba y esa gran tribulación, la Biblia dice que Él nos guardará a nosotros del día de la ira, que está hablando de la gran tribulación. Entonces, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, la iglesia será levantada antes de la gran tribulación. Lo que yo sí puedo decir es que el Señor está tan cerca, más que el día cuando creímos, precisamente por cómo van las cosas. Lo que la tierra está clamando a una es que el Señor vuelve por su iglesia. Él no se retrasa, sino que la Biblia dice un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces cuando el Señor venga y levante su iglesia, comenzará luego el tiempo de la gran tribulación. Bueno, yo pienso que estamos en los tiempos de la gran tribulación, porque hay estados y hay compañías multinacionales que producen en laboratorio un virus para provocar una enfermedad por dinero, para luego, y cuando producen la enfermedad, ya tienen un supuesto antídoto para esa enfermedad, para vender miles y miles de millones de dólares de un fármaco. Por ejemplo, la conjuntivitis fue un virus producido en laboratorio en Estados Unidos. Y el tema del ébola, por igual. Y así en animales, por ejemplo, el tema de la fiebre porcina africana. Y otras muchas tantas que están produciendo. Y ahora aquí con lo de la chikungunya. Se dice que eso fue creado en el laboratorio, lo diseminan para que la gente salga a comprar un medicamento. Entonces cuando te producen esto, venden cientos de miles de millones de dólares. Porque hay una parte en la humanidad que se cree que la vida es lo material, acumular fortuna, como si al final pudieran irse a Marte o a Júpiter con la fortuna y con ella entonces escribir libros de poesía. ¿Y a quiénes le van a leer esa poesía? Porque no habrá vida que pueda leer esa poesía, si es que fuera para eso. Y entonces nos estamos destruyendo. Yo pienso que estamos en medio de los tiempos de la tribulación que establece la Biblia. Mi abuela decía, yo era niño, año 1970, yo tenía 10 años, que para final de siglo se iban a cumplir la profecía, que no habría ni hijo para padre, ni padre para hijo, y que el agua tendríamos que comprarla. Ya nadie le regala un vaso de agua a otra persona. Hay que comprar una botita de agua, o un galón, o un botellón de agua. El irrespeto que hay entre los hijos para los padres, o para el padre para el hijo. Vemos a diario en la prensa las madres que cometen atrocidades contra una niña, que la queman, que le dan golpes, padres que la violan, tíos que la violan a una niña. Si esto, Anderson, no es tribulación, entonces mire, yo no quiero estar aquí para cuando llegue el tiempo de la tribulación que usted dice que vendrá. Claro, no, porque es que mire, pasa algo, y es que todo eso claro que es producto de la maldad, pero estamos en los últimos tiempos, sí, los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? El último tiempo que estamos viviendo en la tierra antes de que el Señor venga por su iglesia. Esos son los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos dice la Biblia que habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, ávaros. Dice la Biblia que incluso habrán hombres que se meterán en medio del rebaño y serán lobos rapaces. Dice que no perdonarán el rebaño, dijo Pablo. Entrarán, dice, en medio de vosotros lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. O sea que la iglesia incluso se está viendo afectada por muchas de esas cosas. Gente que dice ser cristiana pero no es. Gente que dice ser evangélica, que dice estar en el Señor pero no está. Y lo que están haciendo es afectar hasta incluso la misma iglesia. Pero entonces todos esos caracteres, el carácter de los hombres de los últimos tiempos, los estamos viviendo ahora, que nos muestran que realmente nosotros estamos en los últimos tiempos. Pero ¿qué pasa?
que por ejemplo para la gran tribulación, a lo largo de la Biblia hay muchos tipos y muchos textos que nos hacen entender de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Uno de ellos, por ejemplo, vea, la Biblia habla de un hombre que no conoció muerte o no vio muerte, que se llama Enoc. Enoc fue traspuesto, dice la Biblia, para no ver muerte. Pero entonces después de Enoc pasó lo que viene a ser ya el diluvio que le tocó a Noé. Entonces Noé está representando al pueblo de Israel. ¿Lo del diluvio es una fábula o es un hecho histórico? Lo del diluvio es un hecho histórico, claro. Es un hecho histórico que no se puede negar. Ocurrió. Pero entonces mire que, por ejemplo, ¿a quién le tocó pasar el diluvio? Le tocó pasar a Noé, que está representando al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel sí le va a tocar pasar la gran tribulación, pero la iglesia no. ¿Noé quién era? Noé, dice la Biblia, que fue un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios porque vivía de una manera justa. Entonces Dios lo llamó por eso. Barrientos, lo quiero llevar a otro tema. ¿Usted cree en el pastor Aldever Duque? Sí, claro. ¿Usted cree en el hermano Luis Matías? Sí, claro. Pero ustedes dicen que hay un precepto bíblico que dice, maldito el hombre que cree en otro hombre. Claro, pero mire que es que eso pasa... Mire, pasa cuando las cosas se toman a medias. Mire, los versículos bíblicos no se pueden cortar y la palabra de Dios hay que entenderla en el contexto y en lo que me está queriendo decir el texto, porque cuando yo saco un texto de su contexto, entonces ya voy a decir algo totalmente diferente. Muy Vea, bien. cuando yo llegue ya se lo voy a explicar, pero se lo voy a explicar de la siguiente manera, hasta incluso con otro texto que a mí me pasó. Cuando yo llegué a la iglesia, por ejemplo, decían, bueno, es que el que ande en este camino, le decían a uno, por torpe que sea, no se extraviará de él. Pero yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué entonces hay cristianos y hay creyentes que se apartan del camino? ¿Eso a qué se debe? Si el que ande en este camino, por torpe que sea, no se extraviará de él. Pero cuando usted va a Isaías 35, el verso 8, usted se da cuenta que dice, y habrá calzada y habrá camino que será llamado camino de santidad. Dice, no pasará inmundo por él, sino que dice, el que anduviera en este camino. ¿En cuál camino? En el camino de la santidad, por torpe que sea, no se extraviará de él. Ahora, ¿qué dice el texto que usted me dice? Dice, maldito el hombre que confía en el hombre, mientras que su corazón se aparta de Jehová. O sea, si yo confío en usted, que está haciendo que mi corazón se aparte de Dios, entonces ahí es donde la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, mientras su corazón se aparta de Jehová. Muy bien, pero entonces, el Padre Francisco, el Papa Pancho, como yo le llamo, está marcando una impronta en la Iglesia Católica. Y ha estado interesado en enderezar el rumbo del barco que es la Iglesia Católica. Y sin embargo, ustedes desde su, voy a usar una palabra que no es correcta, pero la voy a usar porque a uno se le ocurren cosas, desde su trinchera religiosa, o de su trinchera filosófica, o de su trinchera de ver la vida y la palabra, tienen objeción o tienen ojeriza en el Papa Pancho por las ojerizas que han tenido frente a la Iglesia Católica. Pero este hombre está marcando una impronta diferente y ha estado invocando a la unidad de todos los hermanos, de todas las religiones, y ha estado orando incluso hasta por los israelitas y por los musulmanes, y ha llamado a todos a una gran cruzada de fe para rescatar a la humanidad y al planeta Tierra, que es el hábitat de todos. Sí, no, es que lo que él puede estar haciendo, bueno, yo no lo calificaría ni como algo bueno ni como algo malo. Es el trabajo de la hora. Mire, para hablarme de la cosa. Miedo no, porque le voy a explicar. ¿Qué pasa? Que cuando uno se basa en la palabra de Dios, que es la que salva al hombre, ahí sí hay cosas que yo puedo, por ejemplo, aceptar de él y de cualquier otra persona que me pueden dar puntos de vista y me pueden llevar a cosas buenas. Pero cuando se sale de la escritura y de la palabra de Dios, es imposible yo creer en ese tipo de cosas. Mire, algo por ejemplo, porque usted me está hablando de papa, le voy a hablar de un papa que dijo, por ejemplo, algo que a mí me pareció que era algo muy, muy serio y muy sabio, que hizo Juan Pablo II. Le dijo a todo el pueblo católico, les dijo que el limbo y el purgatorio no existía y que no era algo bíblico. Se lo dijo, le dijo, el purgatorio y el limbo no existe. Eso es algo que se ha creado, pero realmente bíblicamente no existe. Ahora, tiempo atrás querían que nosotros los cristianos
aceptáramos eso y dijéramos, no, sí, existe, pero es que cuando uno va a la Biblia uno se da cuenta que no. Entonces, por más que el Papa diga, existe el limbo y el purgatorio, nosotros decíamos, no existe. Ahora, Juan Pablo II le dijo a todo el pueblo católico, no existe ni el limbo ni el purgatorio. Pero ¿qué sigue haciendo la gente? Sigue diciendo, ánimas benditas del purgatorio, ¿quién las podrá leer? No existe. ¿El purgatorio no existe? No, es más, hasta el líder de ellos mismo lo dijo. Dijo, el purgatorio y el limbo no existe. Lo dijo el Papa Juan Pablo II, que es el líder de la Iglesia Católica. Bueno, y aún así los católicos siguen creyendo. Tenemos que ir a una brevísima pausa. Tenemos ya unos minutos largos conversando con el pastor Anderson Barrientos. Esta conversación la va a continuar el hermano Reyes Álvarez de los Santos, nuestro productor general. Pero Anderson, mire, el Papa Pancho dijo, no necesariamente hay que creer en Dios para llegar al cielo. Quiso decir que hay que ser bueno. No. Pero bueno, eso usted lo va a seguir conversando con don Reyes Álvarez de los Santos. Vamos, señor director, a una brevísima pausa, porque esto sigue bueno aquí, con Anderson Barrientos y don Reyes Álvarez de los Santos. Si de eventos o actividad social se trata, piense en The Rosario Buffet. Ofrecemos todo tipo de comida por encargo y plato del día. Además, tenemos a su disposición sillas, forros, manteles, topes, bambalinas, mesas, cubertería, comida empacada, helados y algo más. The Rosario Buffet, atendida por sus propietarios Pedro Rosario y Judith Vigilio. Estamos en la calle Real número 4, frente a la Liga de la Javilla en Villa Duarte. Con servicio a domicilio 809-234-7969 y 829-882-8600. De Rosario Buffet. Buffets para todas las ocasiones. Para preparar niños, jóvenes y adolescentes con mentalidades sanas y renovadas por la Santa Escritura para el reino de Dios, Ministerio Evangélico Oasis de Salvación. Porque atendiendo a la necesidad de la formación en valores cristianos útiles para ser usados en su desenvolvimiento en nuestra sociedad, está el Ministerio Evangélico Oasis de Salvación. Visítanos en la calle Segunda, número 55, en Los Mameyes, Santo Domingo Este. Oficina de Abogados y Notaría. Licenciado Carlos Lorenzo Merán. Administración y ventas de inmuebles, asuntos jurídicos en general, divorcios, hipotecas, cobros compulsivos, declaraciones tardías, asesoría en inversiones extranjeras. Licenciado Carlos Lorenzo Merán, abogado notario público. Estamos ubicados en la San Vicente de Paúl, número 4, Altos, de Candy Disco, Suite 201, Alma Rosa Segunda. Para mayor información, llámenos al 809-699-0849 y 809-696-7682. Licenciado Carlos Lorenzo Merán, Oficina de Abogados y Notaría. Centro Educativo Nueva Reforma Los Mameyes, educando para el sostenimiento del país. Impartimos los niveles inicial, básica y media con el idioma inglés como segunda lengua. Estamos ubicados en la calle Cuarta número 340, Los Mameyes, Santo Domingo Este, con el teléfono 809-231-7244. Centro Educativo Nueva Reforma Los Mameyes, educando para el sostenimiento del país.
Bueno, amigos televidentes, estamos aquí en este segmento de los emblemáticos del Sanedrín, en la segunda parte de este segmento. Como ustedes pudieron estar dándole seguimiento precisamente al pastor y a Alfonso Torres en aquel conversatorio. Me hubiese gustado estar para comentar algo acerca, pero ya prácticamente todo lo que ellos habían recorrido, habían dicho, no es difícil seguir comentando acerca de lo dicho. Pues bien, resulta que tenemos que volver de nuevo. Tenemos que volver